Me faltó sueño. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida, jóvenes, a esta primera sesión de Cálculo 2. Hoy es jueves 16 de abril del 2020. Estamos comenzando esta primera sesión como una sesión informativa, ¿ya? Debido a que el día de ayer se aprobaron las instrucciones para poder hacer la evaluación del primer parcial. Y si bien yo ya tenía un modelo de evaluación, pues este va a ser cambiado porque la universidad ha definido una forma de evaluar principalmente las materias matemáticas. Y les quiero explicar cómo va a ser, ¿ya? Miren, por favor, por acá. Me voy a compartir pantalla en este momento y voy a irme a la plataforma de la universidad. Y ustedes van a poder apreciar acá, jóvenes, que en primer lugar, la clase, o mejor dicho, el examen se va a tomar dentro del horario de la materia, ¿ya? En primer lugar. Es decir, que nuestro examen el día lunes que viene va a comenzar a las 9:20 a rajar. Esperemos comenzar temprano, esperemos que no tenga que salir yo para... De todas maneras, igual va a estar planificado en la plataforma, o sea, va a estar esto en la plataforma, y no requiere mucho, digamos, explicación ese día, ¿ya? Pero hoy por eso la estoy haciendo la explicación para que ustedes no tengan problemas. Bueno, entonces, el examen se resuelve en el horario de clase, ¿ya? Por lo tanto, es un examen sincrónico. Todos deben ingresar en ese momento a la aplicación Zoom y estar conectados con su cámara. Segundo, el examen va a tener un banco de preguntas. Escuchen bien lo que les voy a decir. Va a tener un banco de preguntas. Y en este banco de preguntas se va a elaborar en base a un cuestionario. ¿Ustedes alguna vez han hecho cuestionario en plataforma? ¿Les han evaluado con cuestionario? ¿No? O sea, sí, pero nos dan un tiempo. Ah, ya, usted ha hecho cuestionario. Entonces, para los que no han hecho cuestionario, miren, voy a entrar a mi materia de administración 1, que es donde normalmente yo aplico esta herramienta, este recurso que se llama cuestionario. Esto que ustedes ven acá, que dice control de lectura número 1, y esta hojita con este bien, es cuestionario, ¿ya? Por lo tanto, a ustedes en la última unidad les va a aparecer esto y va a decir primer parcial. Entonces, ustedes van a ingresar aquí y una vez que ingresen aquí, les va a decir la hora que ha sido habilitado el cuestionario, el tiempo que tienen para desarrollarlo y obviamente en qué consiste, digamos, va a haber una explicación y todo eso. Por ejemplo, yo acá voy a editar este cuestionario porque ahorita yo lo estoy viendo en forma de edición, no en forma de presentación, entonces a ustedes les va a aparecer en otro formato. Fíjense que aquí, por ejemplo, cuando ustedes, perdón, me he equivocado, está, tenía que entrar a otro lado, esperen un ratito, aquí entro por acá, y ahora sí, aquí me vengo a, era abajo, no arriba. Ya, aquí está, miren. Entonces, a ustedes obviamente no les va a aparecer todas las preguntas de golpe. A ustedes solamente les va a aparecer pregunta por pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí yo voy a llenar este cuestionario con un banco de preguntas más o menos de 20 ejercicios, ¿ya? Y resulta que, por ejemplo, voy a agarrar esta pregunta número 2, que es de selección múltiple.
Miren, acá por ejemplo dice la pregunta, el mentor de la teoría clásica fue, dice, ¿no? Y entonces acá, inciso A, Henry Fayol, inciso B, Frederick Taylor, inciso C, Max Weber, inciso D, Elton Mayo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Es Henry Fayol. Ahí está la calificación de 100%. A ustedes obviamente no les va a aparecer así, les va a aparecer como si fuera un examen virtual. Entonces va a poner opción A y ahí para marcar, ¿no? Entonces, antes de hacer la marcación de la respuesta que ustedes crean que es correcta, ustedes tienen que agarrar su cuaderno, escuchen bien, tienen que agarrar su cuaderno, en la parte de avance de la materia, ahí van a poner ustedes su nombre, ponen primer parcial y desarrollan el ejercicio. Por ejemplo, yo acá le voy a decir en la pregunta, ya yéndonos un poco a la pregunta. Vamos a un poquito a borrar esto antes de decir. A Fabio le sale por acá. Punto. Y aquí obviamente yo voy a poner una imagen, ¿no? Del, en este caso, del ejercicio. Voy a poner una imagen del integral. Entonces, Fabio lo que va a hacer es mirar ese ejercicio, se va a su cuaderno, resuelve, ve qué respuesta le salió y luego vuelve al cuestionario y busca esa respuesta si está dentro de las que están aquí. Y obviamente una vez que la encuentre, si lo hizo bien, entonces marca esa respuesta y le da siguiente. Y continúa la segunda pregunta. ¿Entienden? Y así sucesivamente. Pregunta por pregunta que vayan haciendo, van respondiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé cuál es la respuesta, no sé hacerlo y aún así marco la respuesta y por ahí la achunté? Es una respuesta acertada. Va a tener un porcentaje, pero por debajo de la aprobación. Va a tener un 30%, un 20%, dependiendo. Pero listo, Que no hay que ser. ¿Usted cómo va a saber eso? Hay que mandarle a usted los ejercicios Sí, resueltos. sí, sí, pero es que no hemos llegado ahí todavía. Entonces, por ejemplo, usted ya, digamos, no sabe la respuesta, pero al azar le pone ahí de Tim, Marín, de Doping, listo, marcó y la acertó. Entonces, eso tiene una calificación, pero esa calificación, si no hay el respaldo, y aquí voy al tema del respaldo. Una vez terminé todo el cuestionario, ¿no? Ya hice todo mi ejercicio, entonces ya están en mi cuaderno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi celular, le saco foto, ¿saben, no? La aplicación, ya les dije, ¿no? De la aplicación que es buena para escanear la foto, les enseñé, ¿no? Hay una aplicación, por ejemplo, ¿no lo saben? Ya, les voy a mandar ahorita al grupo. Esta aplicación que la he mandado igual la estoy mandando a todos mis grupos porque esto me lo enseñó un estudiante del primer semestre de la universidad. Y la verdad que me pareció excelente. Ahí está, se los acabo de mandar. Es una aplicación que se las pueden descargar a su celular que se llama Can Scanner. Ya, se los acabo de mandar ahí al grupo. Esa aplicación, ¿qué es lo que va a hacer? Esa aplicación, digamos, yo agarro y ya terminé mi examen, entonces le saco foto normal a todos mis ejercicios que hice. Ojo, los que tienen iPhone, bajen la resolución de su cámara, de su foto, porque si el archivo pesa más de 5 megas, no va a poder subir su archivo. Entonces se los aviso. Entonces, no puede exceder los 5 megas. Por eso es importante que le bajen la resolución a su iPhone o a su celular. Creo que los Huawei están llegando ahora con resoluciones bastante pesadas, bastante de buena calidad, y eso hace que el archivo sea más pesado y no puedan subir más que 2 fotos. Entonces configuren su celular para ese día, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes agarren y pongan el formato o sea, saquen todas las fotografías, entonces lo que van a hacer es abrir esa aplicación, importan todas las fotos y ese programa lo que hace simplemente es escanearlo en un solo documento y queda como un solo archivo PDF, ¿ya? Entonces, una vez que ya quedó como un solo archivo PDF, de ahí de su mismo celular, hablen una página de internet,
buscan la plataforma y lo suben a. Entonces, aquí le respondo la respuesta a Celeste. Entonces, por ejemplo, supongamos que Celeste terminó su examen, entonces yo necesito las evidencias de sus ejercicios. Entonces, eso lo tiene que hacer dentro del examen. Entonces, ustedes ya han venido haciéndome la actividad esta en todos los ejercicios que hemos hecho de todas las clases. Entonces, me voy a venir ahora sí a mi materia. Y en la misma unidad donde va a estar el examen, abajito va a estar una tarea como esta manito con esta hojita, se llama tarea. Entonces ahí va a decir, sube aquí todos tus ejercicios resueltos del primer parcial. Y lo sube. Y no es más. Entonces, ustedes cuando lo suban eso, recién terminó su examen. Listen, pero en ese tiempo limitado, sí o sí lo tenemos que subir esa hoja, digamos que corresponde, sí, ¿no? Sí o sí. Por eso es que el examen generalmente va a durar. A ver, tengo... Listen, ¿no creo que se sature la plataforma ese rato? Ya, todas esas preguntas las voy a responder ahorita porque son instrucciones que les quiero dar para evitar esos problemas. Primera instrucción, estar en línea conmigo. Yo voy a estar aquí las 2 horas de clase. Es decir, si ustedes entran a su plataforma y quieren resolver ya nomás el ejercicio a las 9:15, por ejemplo, ya pueden ir haciéndolo. Pero, ojo, por si acaso, Fabio, si ingresa a la plataforma, a Fabio le va a salir la primera pregunta, por ejemplo, que resuelva un integral por sustitución. Y del banco de preguntas le va a jalar cualquiera de esos que yo ponga. Y Natalia si entra igual al mismo examen, entonces Natalia le va a salir, resuelva integrales por tabla. Entonces, ninguno va a estar haciendo el mismo ejercicio. Nadie va a estar haciendo el mismo ejercicio. La plataforma automáticamente va a dar al azar ejercicios que les van a pedir a ustedes que resuelvan. Por lo tanto, no van a poder tener la más mínima posibilidad de poder copiarse o pasarse los ejercicios en línea. Entonces, es importante que evítense eso para no tener problemas y se concentren en su examen el día lunes. Eso es una de las cosas, ¿ya? Segundo, el examen, como les digo, yo lo voy a cerrar el cuestionario exactamente a las, estamos hablando de son 9, a las 10:35 a lo voy a cerrar. Se va a cerrar el cuestionario, el banco de preguntas, ¿ya? Se cierra ese banco de preguntas y voy a dar 20 minutos más. 20 minutos más para que ustedes agarren y le escuchen a mi perrito. Está el pobre sufriendo, está peor que yo está. Bueno, entonces, ay, pobre mi perro, ¿no? Ya le es una cotorra. No, terrible. Oye, esa peste perruna había sido terrible. Y es un pincher porque está enfermito aquí, duerme conmigo adentro. Parece la tortuga esa del internet que dice, Bueno, entonces les decía de que les voy a dar 20 minutos más, es decir, hasta las, a ver si 35 y 55, para que suman su tarea. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que subir la tarea. Si no se sube la tarea, lastimosamente, ahí se quedan sin nota. Por eso, les quiero pedir ahí, por favor, no me resuelvan ni un ejercicio más después de terminado el cuestionario. Porque el cuestionario se va a cerrar automáticamente, se va a cerrar y ya no les va a mostrar más preguntas. Entonces, las preguntas que lograron hacer, puede ser, porque el cuestionario tiene un tiempo. En cambio, la tarea también tiene un tiempo. Y la tarea la voy a poner, como les dije, el cuestionario se va a cerrar máximo hasta las 10:35 y
Y la tarea se va a cerrar a las 10:55 para que tengan ustedes tiempo de sacar todas sus fotografías y subirlas a la plataforma en el recurso de tarea, ¿ya? Entonces eso es importantísimo porque así queda registrada la evidencia de cómo ustedes hicieron su parcial de esta materia. ¿Ok? Dicen, yo tengo una pregunta. O sea, va a haber digamos, 10 ejercicios, pero no es tan obligatorio hacer los 10 ejercicios. La verdad, no sé en qué tiempo usted va a poder hacer los ejercicios. Yo eso estoy viendo todavía cuántos ejercicios va a dar la plataforma, ¿ya? Si, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Si son 10, entonces yo ese día para el parcial les voy a decir, tienen 10 ejercicios que resolver. La meta es llegar a resolver 10 ejercicios, ¿no? Entonces, Dicen es hartísimo. Por eso es que Fabio dice, ¿no? ¿Cuántos ejercicios van a hacer? O sea, por eso le digo, es un número, ¿no? Por ahí de repente son solamente 3. Por ahí de repente yo agarro y les digo, Eso sería un crack usted, si son 3. Yo le digo, hágame estos 3 integrales nomás, pero en esas 3 integrales está todo lo avanzado. Y listo. Y ya está, digamos, una por tabla. No sería tan crack ahí usted. Una por tabla y otra por el tema de que se aplique todo el proceso algebraico, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, pues ustedes ya solamente con 3 ejercicios y listo. O sea, se supone de que cada ejercicio va a tener una calificación, una puntuación en el sistema de 33,33 por pregunta, ¿no? O sea, el sistema lo va a promediar. Si son 10, 10 puntos cada pregunta. Si son 5, 20 puntos cada pregunta. ¿Entienden? Entonces, es así como se va a trabajar. Por eso es que, y esto se da a raíz de que ya hemos estado haciendo pruebas y hemos visto de que lastimosamente se da la posibilidad de que se pasen los ejercicios entre ustedes, digamos, ¿no? Dentro del examen, digamos. Y bueno, la plataforma tiene esta posibilidad de que lastimosamente eso no suceda. Ahora, de que ustedes pueden agarrar sus apuntes, mirar todo lo que hemos avanzado en clase y todas esas cosas, ya, eso cada uno es consciente, o sea, prácticamente es un examen a libro abierto. Pero el desarrollo, todo lo que hagan ustedes ahí en su cuaderno, eso depende de ustedes. Yo no los puedo controlar ahí, no puedo agarrar y decirle, Fabio, a ver, no abrió su cuaderno, estate con su cuaderno abierto, no puedo hacer eso. O sea, pero básicamente entiendan por eso de que si bien hay una gran facilidad de que van a tener su material de apoyo ahí, su copia, ¿no? Entonces, también tienen que entender de que los ejercicios tampoco van a ser tan fáciles. Entonces, por esa razón, tienen que esforzarse y estudiar un poco. ¿Ok? Entonces, eso, jóvenes, ¿queda alguna otra duda, alguna otra pregunta de esto? No, le O dicen, sea, para entiendo mí. entiendo el hecho de que tenga que ser difíciles los ejercicios, pero tampoco se pase. No, la verdad, no hago ejercicios difíciles. Los que hago normalmente son ejercicios un poco, a veces largos, con el objetivo de que se demuestre todo el proceso que se avanzó en clases. Y ojo, generalmente nunca te voy a poner un ejercicio que no te haya enseñado en la clase. Siempre vas a tener un ejercicio similar a lo que hemos avanzado en clase. Que tú no lo puedas ya resolver, no le hayas entendido en clase, bueno, eso es porque ya no estudias. Pero generalmente te voy a poner ejercicios que en algún momento hemos practicado, ustedes han hecho sus tareas también. Es por eso que hay que hacer los prácticos, chicos. Por ahí de repente, como dice Celeste, y eso no, Celeste ha sido mi estudiante en casi todas las materias de matemática, a veces sí. un ejercicio entra a veces del práctico que les he dado. Sí, corroboro con eso. Entonces, siempre hay un ejercicio que entra dentro del práctico. Entonces, si hiciste práctico, lo vas a poder hacer el examen sin ningún problema. O sea, por eso es que todo esto tiene una relación. Y ahí es donde normalmente yo les digo, por eso estudien, hagan sus tareas.
¿ya? Así que entonces ya saben, todo es dentro del aula. Ahora, persona que no haya podido ingresar ese día a clases y no haya podido dar el examen, lastimosamente no le puedo tomar el examen otro día sin una autorización del coordinador. Tendrán que ponerse en contacto con la universidad. No sé si habrá una sanción de por medio por no haber dado el examen, pero deberán hacerse autorizar y ya eso escapa de mí. Yo les digo, vean eso con el coordinador. Yo voy a pasar mi informe que el estudiante no se presentó, harán las justificaciones previas y bueno, veremos ya si realmente el coordinador les autoriza que yo les tome. Ya, pero esto es como si estuvieran en la universidad ese mismo día, ¿no? Normalmente sé que ya no se debería tomar el examen y automáticamente queda como cero la nota, ¿no? Así que eso ya hay que verlo, ¿no? Veamos, esperemos que no lleguemos a eso. Pero como les dije, ¿no? Pónganse megas, pónganse Wi-Fi, vean que su Wi-Fi esté bien, vean que ese día en su casa nadie los moleste, enciérrense, que estén bien concentrados, pónganse todo el material disponible, su lápiz, borrador, fijador, todos esos elementos ahí a la mano y desarrollen el ejercicio, como les digo, para que la evidencia sea mandada en su totalidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya, ok. Listo, creo que nadie más, ¿no? Bueno, entonces, como quedó claro todo esto y espero que el día lunes no me estén diciendo qué hago, porque el lunes ya no voy a responder qué es lo que tienen que hacer. Acabo de hacer hoy día, por eso me he tirado casi 25 minutos en esto. Hoy vamos a continuar nuestro avance, ya no voy a dar más avance porque hemos hecho prácticamente todos los ejercicios, ¿no? Pongan por favor ahí en su cuaderno la unidad número 3 que se llama integrales definidas, ¿ya? Vamos a comenzar. Bien, acuérdense de que en las integrales indefinidas hagamos un repaso así rapidito de lo que habíamos visto en la anterior unidad, el único. ¿Por qué decíamos que eran integrales indefinidas, Fabio? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, dice. ¿Cómo que no se acuerda? Va a dar examen el lunes y no se acuerda. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué le llamamos integrales indefinidas? Wow, me sorprende ese silencio. Veo que saben muy bien lo que quería. Lo que pasa es que estoy buscando por títulos y no lo tengo, no lo encuentro. La primera parte, lo primero que hemos avanzado, ¿por qué integral indefinido? Resulta que aquí voy a hacer una explicación rápida. Una integral está compuesta por este símbolo y habíamos dicho que la integral generalmente genera una función, ¿cierto? Y que esta función está derivada, por eso es que es un f de x de x. Entonces, resulta que habíamos dicho en la clase cuando estábamos todavía en la universidad que normalmente esto, ¿no?, es la derivada, o en este caso lo que debemos buscar nosotros en la integración es la f. ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan de esta f mayúscula? Dicen, o sea, me acuerdo de la que son conjuntos, o sea, abarcando todo de primitivas infinitas, algo así. ¿Qué era una función primitiva? Habíamos hablado de que estos son funciones. Entonces, una función, dijimos, ¿no?,
es aquella que generalmente tiene, por ejemplo, ¿no? Y esto lo pueden saber con el tema de la palabra hilate, ¿no? ¿Se acuerdan que era la I? Función. ¿Qué función? ¿Qué dice ahí? Fabio, ¿qué dice ahí? Inversa. Función inversa, muy bien. ¿La L qué es? Función. Logarítmica. ¿La A qué es? Algebraica. ¿La T qué es? Trigonométrica. ¿Y la E? Exponente. Exponencial. O exponencial. Entonces, fíjense que tenemos funciones inversas, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, la actividad principal de una integral es tratar de devolver esta función que ha sido derivada a su función original, que se llama función primitiva. Entonces, si esta integral que fue, ¿no es cierto?, derivada en su momento, y que llegamos a una función primitiva en este sentido, normalmente esta función no tiene generalmente una solución rápida en este caso de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense si yo les pongo acá una función derivada cuya, no, con la función derivada, que haya sido, por ejemplo, 4x a la quinta más 3x a la cuarta, ¿no? Más 10. Esto ya fue derivado, fíjense que aquí ya lo puse derivado. Entonces, si esto yo lo llevo a su función primitiva, se va a hacer x a la sexta, ¿no es cierto? Porque esto sería 5 más 1, 6 sobre 6, entonces va a ser x a la sexta sobre 6 de 4 sobre 6, entonces aquí quedaría 2 tercios de x a la sexta. ¿Y eso cómo lo encuentro? ¿Cómo lo desarrollo? Entonces, ahí hay que hacer un cálculo un poco más específico y por lo tanto, por eso se llama integral indefinida, porque no tiene definido cómo es la gráfica específica de la función. Por eso se llaman integrales indefinidas. Fíjense de que en las matemáticas aparecen tantas ecuaciones, tantos ejercicios de funciones irracionales, funciones de todo tipo, que siempre se ha intentado en la matemática llegar al resultado final, pero para llegar a ese resultado final tengo que aplicar todas las propiedades del cálculo. Entonces, hay esta opción que es la integral, pero solamente para poder determinar, como les dije, la función nada más, pero no estamos hallando sus incógnitas, que eso ya es otro proceso de cálculo. Pero entonces, en las funciones de integrales definidas, aquí sí, digamos, vamos a tener el área específica de una integral. ¿Y cuándo se habla de integrales? Escriban por favor ahí abajito, ya con este repaso que hemos hecho, espero que no se olviden nunca más. Escriban ahí abajito. Definición. Definición. La integral geométricamente representa el área bajo la curva f de x y el eje de x.
hacer esta gráfica, por favor, ahí en su cuaderno. Aquí más o menos les voy a explicar cómo es este tema. Tenemos el plano cartesiano y tenemos aquí, por ejemplo, dos puntos. Tenemos A y B, ¿no? Y se supone que esta curva que acabo de hacer es la curva f de x. ¿Ya? Entonces, en la integral definida, lo que vamos a hacer es encontrar el área donde normalmente se encuentran los puntos entre A y B. ¿No? Dice que, ¿por qué se llama integral? Porque la integral lo que hace es, mientras nosotros tracemos, o sea, si yo, digamos, le trazo una línea en esto, acuérdense de lo que hablábamos, ¿no es cierto? De lo que hablábamos del tema de que buscamos dentro de la derivada la tangente. Entonces, fíjense que dentro de esta integral queda este espacio, ¿no? Sin cálculo. Entonces, el área lo que trata es de agarrar todo ese espacio, ¿no? Tanto de lo de abajo como lo de arriba. Entonces, por eso dice integra. Entonces, para esto hay una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Ahorita la vamos a explicar. Primero, la propiedad de esto es que el área es igual a la integral. Aquí arribita en el de la S le ponen B. Creo que ahí se van a confundir. Lo voy a poner más aquí a la izquierda. El área es igual a la integral de B a de la f de x por dx. ¿Ya? Aquí tenemos una nueva propiedad de la integral que está basada en esto. Tenemos dos límites. Fíjense que aquí tenemos el límite de a, el límite de b, y de esa integral y sacada en esta función. Y aquí vamos a aprender el famoso teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tengo 3 minutos todavía. Enseguida vamos a iniciar otra segunda sesión. ¿Se entendió qué es lo que se quiere hacer ahora con las integrales definidas? ¿Qué hacemos, Fabio, con las integrales definidas ahora? Calcular el área que hay entre los dos puntos. Hay que calcular un área entre los dos puntos, ¿no? Bien, entonces ahí abajito, debajo de esto, pongan ahí el teorema fundamental del cálculo. Este teorema se aplica para calcular el área de una integral. Y esto dice que es igual a la función de x, ¿ok? Ponemos una rayita aquí como el valor absoluto, arriba le ponemos b, abajo ponemos a, y luego le ponemos igual, y esto va a ser a f de b menos f de a. Ya. F de b menos f de a. ¿Okay? Entonces, con esta formulita vamos a hacer el primer ejercicio en la siguiente sesión. Yo voy a colocar ahorita acá el primer ejemplo. Miren, veamos aquí. Escriban por favor ahí. Voy a poner un ratito. Número 1, ejemplo. Ejemplo 1. Tengo la integral de 3, 2 abajo,
de x por el diferencial de x. Igual. Entonces, fíjense que en este ejercicio, la integral le aparecen dos numeritos, uno arriba y uno abajo. Entonces, si aplico esto directamente a la función, esta función de acá, entonces, ¿cuánto vale b? B vale Vale 3. B vale 3. Entonces, tendría que yo ese 3, como dice acá, f de b. Entonces, donde está la x, le voy a cambiar a, en este caso, F de x. Pero, ¿qué tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es integrar. Es decir, aquí tengo que integrar la función. No sé si se ve ahí. Tengo que integrar la función. Hagamos la integración. ¿Cuánto sería la integral de x? Natalia, ¿cuánto sería? Ya hacer 1 le dicen. la integral, no la derivada. La integral de hacer. Lo que me acaba de decir es la derivada. F de x. No. La integral de una variable.